6:43 de la mañana, regresamos con más información acá a RTN Revista, y es que la derogación de todas las funciones asignadas al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, por parte del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el pasado 3 de agosto, deja en claro una lucha de poder en el seno del partido de gobierno que también involucra al expresidente Rafael Correa. Desde el cambio presidencial el 24 de mayo anterior, los ecuatorianos han visto a los principales líderes de la alianza del país pasar de celebrar un nuevo mandato luego de 10 años en el gobierno a distanciarse públicamente con declaraciones hechas en su mayoría a través de las redes sociales. La velocidad en que se han deteriorado las relaciones en el interior del partido de gobierno y entre los fundadores de este proceso político conocido como Revolución Ciudadana hacen difícil entender cómo se pasó de aquella jornada de triunfo al enfrentamiento actual. Glass, hoy vicepresidente sin funciones, es además sujeto de investigación por la Fiscalía ecuatoriana por un contrato de petróleo en la apariencia irregular en 2012 y en otra investigación relacionada con sobornos por parte de la firma brasileña Oversec. Y para hablar de este tema está con nosotros ya acá en la mesa de RTN Revista don Marco Vinicio Méndez, analista internacional. Y don Marco, bueno, ¿cómo entender este distanciamiento tan abrupto en tan poco tiempo y con personas que están siempre afín en la misma lucha, podría decirse políticamente hablando? Muy buenos días. Primero, es importante retomar cuál ha sido el contexto político contemporáneo del Ecuador. De pronto el Ecuador, a pesar de ser un país cercano a Costa Rica, con quien compartimos fronteras marítimas, límites marítimos, en nuestra sociedad tenemos poco conocimiento sobre lo que acontece en este país sudamericano, y es importante recuperar una idea fundamental, y es que el Ecuador atravesó una década de crisis políticas entre 1996 y 2007. En este periodo, un periodo de 10 años, el Ecuador llegó a tener hasta 7 presidentes, entre presidentes destituidos y otros que abandonaban el cargo. Este contexto es importante para recuperar aquí cuál es la figura de Rafael Correa en la política ecuatoriana, porque después de 10 años de inestabilidad política en el Ecuador, con cambios de presidentes que estuvieron meses, presidentes del Congreso ecuatoriano que asumían la presidencia de la República ante la falta de jerarquía, se crea el movimiento Alianza País en el 2006, que es una coalición de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda vinculadas al socialismo, y catapultan al presidente Correa, a Rafael Correa, a la presidencia, quien empieza en 2007. Rafael Correa fue presidente del Ecuador durante 10 años. De hecho, Rafael Correa ha sido el presidente o el dignatario ecuatoriano que ha estado más tiempo en el poder, en la vida constitucional del país, aproximadamente 10 años. Entonces eso va a marcar una pauta en la cultura política ecuatoriana. Un presidente que tiene 10 años en el poder le dio a nivel externo al Ecuador una visión de estabilidad política ante las crisis que acarreaban. A pesar de ello, es importante también señalar que la cultura política ecuatoriana tiene un sistema de gobierno donde la figura presidencial tiene mucho poder. A diferencia de Costa Rica, que es un estado con mayor institucionalización, en el Ecuador la figura presidencial y un liderazgo fuerte como el de Rafael Correa hace que éste tenga mucha capacidad de maniobra en términos de acción política. Esto es parte de la crisis en que nos encontramos, en la medida en que Rafael Correa, a pesar de haber abandonado el poder, continuó manteniendo un rol de liderazgo en la política ecuatoriana. Desde lejos, porque no está en el país, ¿verdad? Correcto, Rafael Correa se va del país al finalizar su mandato hacia Bélgica, que es el país de donde es su esposa, pero lo importante del contexto ecuatoriano además es que es uno de los países del socialismo del siglo XXI, de los países aliados al ALBA, donde había posibilidad de una transición democrática. Entonces esto a nivel internacional generó mucho interés porque había un cuestionamiento en términos de la posibilidad de la continuidad del proyecto del socialismo del siglo XXI o en términos de un cambio de la dirección política del Estado. Entonces esto generó un contexto a nivel interno de bastante división política, dado que Correa ha sido un presidente carismático con liderazgo. La discusión política se centraba entre quienes estaban a favor del presidente Correa y quienes estaban en contra del presidente Correa. Por otra parte, lo que está ocurriendo en el Ecuador en este momento, hay que tener en cuenta algunos antecedentes inmediatos importantes en la vida ecuatoriana. Y es que en el año 2016, fundamentalmente, pasaron varias situaciones importantes. Una, en el Ecuador hubo un terremoto
muy fuerte de 7.8 grados que generó gran destrucción y eso de alguna manera hizo que el Estado recurriera a ciertos impuestos para poder paliar el impacto de este evento natural. Por otra parte, en el 2016 se revelan lo que fueron los papeles de Panamá. Aquí en Costa Rica pues también se ha conocido vínculos de algunos políticos. En el caso del Ecuador se descubrió que habían funcionarios del Estado con recursos en paraísos fiscales. Por otra parte, en el 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que aproximadamente en 12 países latinoamericanos, la empresa brasileña Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios estatales para acceder a licitaciones. En el caso del Ecuador se habla de que son aproximadamente 41 millones de dólares. Y otro elemento importante de este contexto es que la economía ecuatoriana es una economía que produce petróleo y el año 2016 fue un año donde los precios del crudo bajaron. Entonces, en este contexto del 2016 se generaron una serie de cuestionamientos a todo el legado de la Revolución Ciudadana, por cuanto la economía estuvo sufriendo y habían denuncias públicas sobre actos de corrupción. A pesar de que durante los años previos hubo mucha estabilidad económica en Ecuador, ¿verdad? Fue como en el último periodo que... El Ecuador, con el presidente Correa, tuvo logros importantes. Uno de los más importantes ha sido que en el Ecuador se redujo la pobreza. Estamos hablando de que el Ecuador aproximadamente el 38% de las personas estaban en pobreza en el 2016 y se estima por la CEPAL y por otras instituciones internacionales que eso se redujo un 25%, la pobreza extrema del 13% al 5 o 6%. Entonces, desde el punto de vista de las políticas sociales, sí es cierto que ha habido avances importantes. Por otra parte, en la opinión pública de las personas ecuatorianas, en la sociedad ecuatoriana, ha habido gran preocupación por los temas vinculados con la corrupción y porque han percibido un cierto encubrimiento de las autoridades sobre algunos funcionarios estatales relevantes. Entonces esto fue un tema de la campaña política en el Ecuador. Este año en el Ecuador tuvimos elecciones presidenciales, fueron unas elecciones muy disputadas que tuvo que llevarse a una segunda ronda. En la primera ronda electoral, el candidato Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Rafael Correa durante 2017 a 2013, junto con la fórmula del actual vicepresidente Jorge Glass, obtuvieron un 39.36% y lo mínimo requerido para poder acceder al poder es un 40%. Y la oposición de Guillermo Lasso, que es una persona vinculada con el sector bancario, obtuvieron un 28%. Entonces esto llevó a que en el Ecuador hubiera una segunda ronda electoral que se celebró en el mes de abril. Entonces este escenario de filtraciones de papeles de Panamá, caso de Odebrecht, con cuestionamiento público a funcionarios estatales, fundamentalmente al vicepresidente Jorge Glass, por otra parte una situación económica vinculada con la caída del crudo, con el terremoto, generaron en la sociedad ecuatoriana una sensación de incertidumbre, de desconformidad, porque percibían que la economía no marchaba bien. Entonces, estas tensiones políticas uno también las puede visualizar en términos de clases sociales, porque como hemos señalado, en el Ecuador ha habido una gran inversión social, por lo tanto, la Alianza País, la Revolución Ciudadana, tiene gran apoyo en las bases sociales, digamos, de las personas más pobres, pero las clases medias han sido las que han venido sufriendo las condiciones económicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que en este contexto, los partidos de oposición política o de oposición a Rafael Correa, porque es un liderazgo fuerte, salieron en torno a la figura de Guillermo Lasso y lo que obtuvimos como resultado en la segunda ronda fue que Lenín Moreno ganó con un 51.16% y Guillermo Lasso sacó un 48.84%. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque lo que nos evidencia es que en el Ecuador hubo y hay una división política importante respecto a al rumbo del país. Entonces, claro, aquí una clave importante desde el punto de vista mediático es el tema de la corrupción, ¿verdad? Es decir, ¿por qué Lenín Moreno toma decisiones para desvincularse de Rafael Correa? Es decir, tiene un país donde la mitad del país está disconforme con el proyecto de la revolución, donde continuamente se viene infiltrando información que vincula cada vez más a funcionarios políticos de la Revolución Ciudadana con casos de corrupción. Entonces, de alguna manera, para el presidente Moreno,
cuestionar, de una manera separarse, de tener un margen de autonomía respecto del gobierno, puede representarle a él un capital político con los sectores de oposición. Tal es así que, por ejemplo, prácticamente todas las personas que votaron en contra de la fórmula de Alianza País estaban satisfechas con la separación de las funciones del vicepresidente Jorge Glass. Fue básicamente entonces por estas investigaciones en curso contra Jorge Glass la razón específica por la cual Lenín Moreno decidió separar de sus funciones a Jorge Glass, porque sigue siendo vicepresidente, pero correcto, no tiene funciones. Correcto. Es básicamente por los temas de que está siendo investigado por temas de corrupción. Lo que pasó fue, primero, nadie esperaba que se diera una ruptura tan rápida en términos de la vinculación entre Lenín Moreno y Rafael Correa y Jorge Glass, porque Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa durante muchos años, desde 2007 hasta 2013. Posteriormente Lenín Moreno se va como enviado especial del secretario general de Naciones Unidas sobre temas de discapacidad, puesto que él es una persona con discapacidad. Entonces se veía que Lenín Moreno, si bien tenía un cierto margen de autonomía respecto del correísmo, no se esperaba que él fuera a cuestionar tan rápidamente el legado de la revolución, porque además él fue parte de ello. Eso es lo que le cuestiona a Rafael Correa, porque Lenín Moreno cuestiona los avances de la revolución, pero Lenín Moreno fue vicepresidente. Lo que pasó fundamentalmente es que creo yo que hubo un cálculo político en términos de que Lenín Moreno no iba a tener una mano tan dura con respecto a las acciones que fuera a tomar inicialmente, y Jorge Glass, vicepresidente electo popularmente, denuncia públicamente que el presidente Moreno está haciendo pactos con los sectores de la derecha en el Ecuador, y frente a esos pactos escribe una carta cuestionando públicamente al presidente de la República, y frente a eso el presidente de la República decide firmar un decreto ejecutivo donde le retira todas las funciones al vicepresidente, porque en el Ecuador las funciones del vicepresidente se las asigna el presidente, pero el vicepresidente es electo popularmente, por lo tanto no puede retirarle, digamos, su cargo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es de que, por una parte, en la opinión pública ecuatoriana, esto se ha visibilizado como una toma de partida de Lenín Moreno. Podríamos decir que se asume, digamos, la hipótesis es de que Lenín Moreno está convencido de que efectivamente hay un problema allí de corrupción, y que la única manera de mantener un capital político importante para un gobierno que está empezando es tomar distancia y ganar apoyo político con sectores de oposición que a la larga podrían darle más margen. Pero ¿qué tipo de gobierno entonces es el que se podría esperar en Ecuador? Porque se aleja un poco de Correa, se acerca a la oposición, o sea, se aleja a la izquierda, se acerca un poco a la derecha. No sé, ¿qué tipo de mezcla pretendería Lenín Moreno, o cuál sería ese camino a seguir según pues sus promesas de campaña y demás? Claro. En el Ecuador, en estas elecciones, a diferencia del gobierno que mantiene el presidente Correa con una asamblea legislativa con amplia mayoría, dado que la primera ronda electoral fue bastante disputada, el gobierno tiene mayoría, pero no es una mayoría abrumadora. Estamos hablando de que tiene 73 congresistas y la oposición tiene 63, aproximadamente esa es la distribución. Entonces, de alguna manera, el presidente Moreno tiene margen de acción, pero tiene un margen de acción limitada. Por otra parte, el partido Alianza País, el movimiento, aún continúa siendo bastante leal a Rafael Correa. Entonces, de alguna manera, el presidente tiene poco margen de acción a nivel parlamentario, porque tiene un partido político que apoya al presidente Correa y tiene una posición fuerte. Entonces, de alguna manera, lo que ha tratado de hacer es generar espacios, lo que él llama de diálogo, para poder tener un margen de maniobra, pero evidentemente esto es cuestionable desde el punto de vista de que él llega al poder con una plataforma socialista, digamos, de la izquierda, y lo que se empieza a denunciar por parte de Jorge Glass en esta carta que él hizo es que el presidente Lenín Moreno estaba haciendo un pacto con la derecha a quienes les había entregado una empresa eléctrica. Es decir, había nombrado directivos de la familia Bucaram, que fue un presidente del Ecuador. Que destituyeron, de hecho, ¿verdad? Que destituyeron, escapó a Panamá durante muchos años y así que prescribió su causa, regresó al país ecuatoriano recientemente. Entonces, lo que ha venido denunciando Jorge Glass fue que estaba haciendo pactos con la derecha.
frente a esta carta, digamos, de este desaire que le hace el vicepresidente, el presidente Moreno, le separa sus funciones, le prohíbe a sus asesores acceder al Palacio de Carondelet, que es el palacio presidencial, y empieza a poner en venta activos que el vicepresidente podría utilizar, como un avión presidencial, carros. Entonces es un escenario político donde se empieza a percibir en la opinión pública que algo está ocurriendo realmente detrás de todo este problema, y esto se vincula además con filtraciones continuas que se vienen haciendo la prensa por parte de la investigación que se hace sobre Odebrecht. En el caso del vicepresidente Jorge Glass, si bien aún no se le ha demostrado efectivamente que él haya sido parte de los hechos de corrupción, su tío, el señor de apellido Rivera, está en prisión, y se estima que él ha recibido en coimas aproximadamente $13 millones. Estamos hablando que se estima que se solicitaba un 1% de los contratos que Odebrecht adquirió en Ecuador. Entonces estamos hablando de que si eran 43 millones, digamos, de dólares en coimas que pagó Odebrecht, las ganancias que tuvo esta empresa fueron de los 150 millones de dólares en el Ecuador. Entonces este cuestionamiento viene por esta vinculación. Por otra parte, recientemente la Fiscalía del Ecuador ha abierto una causa penal por contar con indicios de que el presidente Jorge Glass puede estar vinculado con hechos irregulares respecto del sector petrolero. Un contrato del año 2012 fue aquí. Correcto. Y además del tema de los sobornos, supuestamente con la firma brasileña, Odebrecht. Correcto. Entonces, todo este escenario de hechos de corrupción han venido a eclipsar de alguna manera los logros positivos que ha tenido el gobierno de la Revolución Ciudadana con el presidente Correa, y en consecuencia ha habido un enfrentamiento verbal, podríamos decir, directo entre Correa y el presidente Moreno. Lo cierto del caso, Vinicio, que es difícil o no se puede realmente, sería forzoso comparar la situación de Ecuador con la situación de Venezuela en cuanto al tema de la crisis política. ¿Cómo hago la comparación porque ambos son países que apostaron por un gobierno de corte socialista y no han vivido realidades exactamente iguales? ¿Cómo podríamos hacer ese balance? O si se puede hacer algún tipo de comparación. Claro, la diferencia del gobierno ecuatoriano. Primero, cuando Rafael Correa ya asume la presidencia, Rafael Correa se vincula tardíamente, podríamos decir, al proyecto del ALBA. Es decir, inicialmente simpatizaba, pero la vinculación formal viene siendo por ahí del 2009. Por otra parte, si uno analiza el comportamiento político de la alianza, del presidente Correa durante su periodo, si bien es cierto, él estuvo afiliado y tuvo un gran diálogo con Hugo Chávez y con los países del ALBA, el Ecuador, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, ha sido un país que tiene más margen de autonomía. El Ecuador, por ejemplo, ha podido abstenerse en votaciones de la Organización de Estados Americanos porque, si bien es cierto, tiene una vinculación y una simpatía importante, también tiene un margen de maniobra más amplio. La situación política es diferente porque en el Ecuador, si bien es cierto, han habido políticas importantes para, beneficiar a sectores sociales más excluidos, también el Ecuador tiene una limitación, y es que el Ecuador tiene una economía dolarizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una economía dolarizada? Que a diferencia del gobierno venezolano, donde imprime billetes y dispara la inflación, en el Ecuador tener una economía dolarizada le impidió al gobierno poder incurrir en esta política monetaria. Entonces, eso de alguna manera frenó una posibilidad de ese tipo de crisis económica como la que vive Venezuela. Desde el punto de vista también del proyecto político, es una institucionalidad que, si bien es más frágil en comparación con la costarricense, en comparación con la venezolana, sí es más sólida en el sentido de que hay un parlamento que funciona, hay una oposición política que tiene voz. Entonces, y también a nivel social no hay un enfrentamiento tan grave con respecto al modelo económico, porque si bien sectores han estado en desacuerdo conforme cómo ha avanzado la economía ecuatoriana, los cambios tampoco han sido tan bruscos como, por ejemplo, uno podría visibilizarlo en Venezuela. De alguna manera, las movidas que ha tomado el presidente Lenín Moreno también van en el sentido de reconocer la posición de los sectores de oposición con respecto al desempeño económico del Ecuador. Realmente, cuando uno analiza las posiciones de los líderes políticos, uno encuentra amplias contradicciones. Para el presidente Correa, la economía ecuatoriana está sólida, está estable.
Para la oposición política, la economía está mal, está con alto endeudamiento, y algo que le cuestiona el presidente Correa a Lenín Moreno es que él ha adoptado este discurso, señalando que la mesa no estaba servida cuando él asumió las funciones y que en el Estado tiene que tomarse medidas importantes para mejorar la condición económica, pero sí tiene un margen de diferencia. Última consulta, pero entonces, según todo lo que nos cuentas, es muy probable que la situación se encauce por vías democráticas, por diálogo, por acuerdo, y que no haya una crisis mayor de carácter político en Ecuador, tomando en cuenta la participación de la oposición, un gobierno que sabe escuchar mejor. Eso es muy interesante, porque cuando se dieron las elecciones de la segunda ronda en el Ecuador y el margen de diferencia en términos de la votación fue tan limitado, estamos hablando que fueron una diferencia de 229.000 votos entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Hubo un cuestionamiento muy fuerte de las elecciones en el Ecuador. Hubo un cuestionamiento muy fuerte de las elecciones por parte de la oposición, señalando de que habían sido irregulares, de que estaban manchadas. Dichosamente, los organismos internacionales, por ejemplo la Organización de Estados Americanos, rápidamente avaló o refrendó o apoyó, podríamos decir, el proceso electoral ecuatoriano. Esto hizo que los gobiernos de la región empezaran a reconocer rápidamente al presidente Moreno como el presidente electo. Costa Rica fue uno de los primeros países en reconocer al presidente Lenín Moreno como presidente electo una vez que la OEA reconoció que los datos estaban correctos. Entonces, lo que empezamos a ver fue que hubo un contexto de gran cuestionamiento político. Entonces, el presidente Moreno utiliza esta es una estrategia de separación del antecesor para tener más margen de maniobra. Lo que está pasando en este momento va por tres frentes. Uno es que a lo interno de la Alianza País se ha conformado una comisión para que la antigua presidenta del Parlamento, que es una señora que se llama Gabriela Rivadeneira, y un líder político muy importante que es Ricardo Patiño, que fue canciller, fue ministro de Defensa, van a establecer una mesa de diálogo para ver si pueden recuperar y encauzar la dinámica de la Alianza País. Muchos sectores analizan que la Alianza País puede romperse, visualizan que puede romperse la Alianza País por estas fracturas. Otro tema relevante es que la oposición en el Parlamento está pidiendo un juicio político contra el presidente Jorge Glass. Ya pidieron un juicio político y la Comisión de Asuntos Administrativos del Parlamento lo rechazó, y están formulando un nuevo juicio político contra el presidente para destituirle. Por otra parte, uno lo que también puede visibilizar desde el punto de vista de escenarios es que esto podría también permitir al Ecuador fortalecer su institucionalidad política, en el sentido de que la Fiscalía tome cartas en el asunto y que se enjuicien realmente políticos que han estado vinculados con el gobierno, que tienen una posición de liderazgo, pero que a la larga eso pueda generarle al país, desde un punto de vista de la institucionalidad, pues mayor solidez. Muy bien, estaremos dándole seguimiento a este tema de Ecuador. Muchísimas gracias, Marco Vinicio Méndez, analista internacional, quien cursa un posgrado en Ecuador, justamente en Flaxo. En la Flaxo de Ecuador. Muchísimas gracias, Marco Vinicio, por explicarnos esta situación del Ecuador. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos con